algunas limitaciones. Para esto pues tenemos un invitado, pero él no pudo estar el día de hoy, va a estar el día de mañana, aunque yo les confirmo porque tengo mis dudas, lo noté algo así como un poquito dudoso de si va a estar, pero él confirmó. Entonces yo el día de mañana les confirmo para ver si este tema lo vamos a desarrollar. Yo ayer le indicaba a uno de los grupos que pues pudieran, de hecho uno de los grupos me comentaba que ya habían entrado a Guatecompras, que es el más accesible, y que ahí habían obtenido información ahí del proyecto. Entonces yo sé que ustedes ya lo están haciendo. Yo le decía a un grupo ayer, ustedes son pilas para esto y yo sé que ustedes pueden ingresar. Entonces podrían ustedes, acá están algunos portales electrónicos. Esto la CEPAL le denomina gobierno electrónico. En Guatemala, hace 2 años, yo invité a una persona de CEGEPLAN para que nos comentara este tema y él no. Bueno, la primera reacción, bueno, qué bonito el tema, ¿verdad? Gobierno electrónico. Él no sabía que a nivel latinoamericano todas estas plataformas que los gobiernos han creado, pues se le ha denominado gobierno electrónico. Entonces, esto con la finalidad que la gente que tiene acceso, ¿verdad? Aunque, que la gente que tiene acceso, pues pueda revisar información ahí, aunque en auditoría social, pues puede darse algunas limitantes. Puede ser que si son organizaciones sociales, COPODES, quienes realizan estos procesos, no tengan estos recursos. Entonces, no es indispensable hacer estas consultas electrónicas, pero en nuestro caso, nosotros como equipo técnico sí tenemos los recursos, ¿verdad? Entonces solo nos hace falta un poquito de orientación, pero yo les pido que ustedes intenten, que ingresen a los portales y que vean qué tipo de información pueden obtener ahí de sus portales. Y si mañana pues podemos realizar la plática, entonces pues en buena hora, ¿verdad? Y si no, pues ustedes por favor pueden ir habilitando alguna de estas plataformas. Entonces, esto es con relación a este punto y lo vamos a retomar de una manera más completa. Luego, aquí también está el otro aspecto que es el plan de ejecución, que es el paso número 4. A ver, ¿alguien se recuerda de los pasos anteriores que me los pueda compartir? ¿Cuáles son nuestros pasos anteriores? ¿Cuál es el paso número 1? ¿Cuál es el paso número 1 de la metodología de auditoría social que estamos aplicando? Tipo de organización. Es el tipo de organización. Muy bien, Darly. La forma de organización o el tipo de organización que vamos a utilizar, ¿verdad? O atender para hacer la auditoría social. ¿Alguien está levantando la mano? ¿Sí? ¿Ven la pantalla? Sí. Bueno, vamos a intentar. Bueno, ¿cuál es el segundo paso? Es la definición del problema. Muy bien, la definición del problema. ¿Se recuerdan que ustedes hicieron ese ejercicio de definir el problema a auditar? Que no es más que el describir ese problema, contar de manera escrita, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que se está dando en esa realidad que nosotros necesitamos o que deseamos auditar? Y necesariamente, compañeras y compañeros, tenemos que partir de un problema, ¿verdad? No, si todo ha estado muy bien en el proyecto, pues no es necesario la implementación de un proceso de auditoría social. Les decía el otro día, de repente lo que podemos hacer es una evaluación, ¿verdad? Porque la evaluación no necesariamente surge de un problema. La evaluación, pues vamos a evaluar la ejecución de un proyecto X y los resultados pues pueden ser de un proyecto exitosamente ejecutado o de un proyecto que ha tenido grandes debilidades y que deben corregirse. Pero en el caso de la auditoría social, obligatoriamente y requisito indispensable debe surgir de un problema. Entonces, este es nuestro segundo paso, la definición del problema a auditar. Paso número 3. Plan de acción. Es el plan de acción, ¿verdad? Entonces,
Primero, definimos nuestra forma de organización. Un equipo técnico en coordinación con el COCODE de X comunidad. Esa es nuestra forma de organización. Luego, el problema, bueno, se han establecido dificultades en la ejecución de un proyecto, el proyecto ya se está deteriorando, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas esas debilidades que se van encontrando y que esto, pues, un muy buen punto de partida es ese contacto directo con esa realidad, con la población, con los beneficiarios del proyecto, porque son ellos quienes pues, nos pueden indicar a nosotros si el proyecto ha sido un proyecto exitoso o no y los problemas que han generado. Y luego está nuestro plan de acción. El plan de acción pues, es la aplicación de esta matriz. Yo creo, ¿verdad?, que es una matriz o unos elementos que incluye nuestro plan, que eso es muy, muy, muy fácil desarrollar. Quisiera escuchar algún comentario. ¿Cómo les pareció el plan de auditoría social? Vamos a, ¿sí? A ver, ¿qué les parece a ustedes la matriz del plan de auditoría social? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Leo. Pues para mí es muy, muy importante y sirve mucho para identificar los posibles problemas que uno va a poder investigar, ¿verdad? Lo planteábamos con nuestras compañeras ayer, de la diferencia que tiene que ir en cada objetivo, ¿verdad? Y comprobarlo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer con las herramientas que vamos a realizar, con las entrevistas y todo, para ver, y con las visitas al campo, para poder conocer si el proyecto se ejecutó a cabalidad y si digamos así como nosotros, el de los materiales son de buena calidad, se cumplió con lo establecido en el perfil del proyecto y todo. Entonces, es muy interesante. Muy bien, gracias, Leo. ¿Alguien más? Bueno, me pareció escuchar una manita, pero algo importante en esta matriz de planificación es de que es bastante accesible. Es bastante accesible porque la auditoría social es un ejercicio ciudadano y no todos los ciudadanos tienen acceso a una formación técnica, ¿verdad?, para poder hacer un proceso con características de esa manera, ¿verdad? Me refiero a ese carácter técnico del trabajo que, por ejemplo, en el caso nuestro, como trabajadores sociales sí podemos desarrollar, pero en el caso de una organización social, de un COCODE, de algunas comunidades que está recién organizado y que tiene pues muchas necesidades de formación, de fortalecimiento, de repente no lo va a hacer de la misma manera en que un equipo técnico lo puede orientar. Entonces, esa materia de planificación es muy accesible para todos, para la ciudadanía, para los equipos técnicos. Por supuesto que los productos, pues de alguna manera podrían tener ciertas diferencias, pero igual la matriz de planificación es muy práctica y lo pueden hacer, esta matriz la pueden aplicar en cualquier organización. Entonces, para que, como les repito, pues este proceso de auditoría es eminentemente práctico y es un derecho y un deber de la ciudadanía. Entonces es muy accesible y pues nos permite orientar. Todo instrumento de planificación pues nos permite orientar la acción, ¿verdad? Desarrollar todas las actividades que hemos planificado de una manera sistemática, de una manera ordenada y poder llegar al producto que deseamos. Luego tenemos el paso número 4, que es la ejecución del plan de auditoría social. Espero que, de hecho, ustedes ya han estado obteniendo información, ya un grupo se va el día domingo a una reunión con el COCODE, si bien comprendí la situación, ya están, el otro grupo va la otra semana, entonces, pues ustedes ya están en ese proceso de la ejecución del plan de auditoría social, en búsqueda de la información que vamos a necesitar.
Entonces, pues la ejecución es eso, ¿verdad? Es llevar a la práctica lo que hemos planificado. Y pues toda planificación es flexible, puede estar sujeta a cambios, pero pues se sugiere, ¿verdad?, que se sigan la realización de las actividades de acuerdo a cómo cada grupo lo planificó. Bueno, el primer aspecto acá es de que se va a realizar la ejecución según la calendarización que se ha planteado. Para pues tener un mejor ordenamiento en la calendarización, uno de los aspectos también, aparte de las fechas, es la asignación de responsables. Entonces es muy interesante que cada quien asuma su responsabilidad de una manera efectiva para que se obtenga la información y se realicen los análisis que corresponden al proyecto a auditar. Esto con las organizaciones sociales a veces se dificulta un poco más en función de tiempo, en función de otras actividades o de algunas limitaciones que los integrantes de las organizaciones tienen. En el caso nuestro, pues eso va a ser menos complicado, ¿verdad? Ustedes ya saben qué responsabilidad les correspondió en el grupo técnico y deben de cumplirla a cabalidad para que puedan obtener la información que ustedes mismos se han planteado. Aquí, pues, se recuerdan que en el plan ustedes incluyeron varias acciones y dentro de estas acciones hay actividades o subactividades. Entonces, en la matriz se definía como acción, actividades y subactividades, pero podemos también abordarlo como acción y actividad, ¿verdad? Las acciones son un poco más complejas, un poco más completas, más generales, ¿verdad? Es como decir los objetivos generales. Entonces, la acción es un conjunto de actividades o subactividades. Aquí, las que nosotros ya planificamos, la primera de ellas es la gestión de la información. Y aquí, en la gestión de la información, pues yo les comentaba que se incluyen las solicitudes, ¿verdad? Las solicitudes de la información que ustedes han presentado a las municipalidades o la solicitud de información que ustedes han presentado al COCODE, o si es que ustedes ya han restablecido contacto con alguno de los beneficiarios de los proyectos, pues esa es la parte de gestión de la información. También el monitoreo de las solicitudes. Eso significa, bueno, ¿será que ya tiene respuesta de nuestra solicitud? ¿Cuándo nos van a dar respuesta? Etcétera. Ustedes, pues también esa parte ya la han vivido, ¿verdad? Ustedes han buscado, han acudido a instituciones en búsqueda de proyectos, ¿verdad? De información. Y algo importante también es de que para la auditoría social, pues el punto de partida no es ir a buscar los proyectos. El punto de partida es conocer la problemática de la realidad, ¿verdad? Porque, repito, los problemas, la auditoría social surge de un problema, no de la búsqueda de proyectos. Entonces, por eso, de repente, a algunos grupos no nos había funcionado el tema, ¿verdad? Porque tratábamos de ubicar proyectos y el proyecto que ubica... que el primer proyecto a ubicar, ese era el objeto de auditoría social y no es así. La auditoría surge de la realidad, de esa observación, de ese contacto directo, de esa aproximación con la realidad. Bueno, y luego está aquí en la gestión de la información, pues también ustedes pueden ir evaluando, ¿verdad? Analizando la información que les dan para observar si es verídica, si está completa. También lo han hecho, creo que ustedes en todos los grupos lo han comentado. Otra actividad macro que teníamos acá o acción es el monitoreo de campo. También muchos grupos ya hicieron su monitoreo de campo. Esto pues no es más que ir a verificar. Yo les decía, es indispensable que por lo menos una visita de campo podamos realizar. En este proceso yo creo que por lo menos 2 visitas vamos a tener que hacer al campo, ¿verdad? O al lugar. Una para hacer precisamente este monitoreo, algunos de ustedes ya lo hicieron. En el caso de Clarita, no sé si ustedes ya fueron al puente. En el caso de ustedes es no es un mejoramiento de carretera, ¿verdad, Clarita? ¿Ya ustedes fueron a observar el proyecto? Sí, pero no fuimos todas porque, por ejemplo, Débora no está aquí en Huehue y Amy tampoco. Entonces, solo fuimos Steph y yo. Ya para el domingo, entonces sí, vamos a ir las 4. A ver, ¿ustedes son quienes tienen reunión el domingo? Sí, exacto, Liz.
Muy bien, gracias Clarita. Entonces, pues es ese monitoreo de campo, ¿verdad? Si no lo pudo hacer todo el grupo, de repente ya habrán actividades o tareas que las compañeras que no fueron al campo pues puedan realizar. Lo importante de repente es que ustedes se compartan esa información, ¿verdad? Que todo el grupo tenga la información de lo que se está observando en el proyecto. Entonces, ese es el monitoreo de campo. Algunas pues ya, la mayoría de los grupos pues ya fueron, ya conocen el proyecto, y acá pues verificamos la información y pues vamos también en función de nuestra calendarización. Luego el monitoreo de herramientas de gobierno electrónico. Este proceso también algunos de ustedes ya lo están haciendo. El otro día me decía un grupo, ya nos dieron el código del proyecto o el número que identifica el proyecto en Guatecompras. Entonces ingresamos y ahí obtuvimos alguna información. Entonces ustedes también ese monitoreo de esas herramientas accesibles a la ciudadanía también ya lo están trabajando. Entonces la recomendación acá es que no lo está haciendo en grupo, pues traten de hacerlo, ¿verdad? De repente pudieran ustedes organizar una sucesión como esta y alguna de ustedes ir ingresando para que todas y todos pues puedan ir haciéndola, observando, o también lo pueden hacer de manera individual, en tanto pues podemos tener la orientación. Luego, la recopilación de la información, que esta es otra acción importante. Luego de los anteriores, pues ya vamos a obtener la información. Y es lo que dice Leo, nosotros ya estamos el día de ayer, pues ya tenían la idea, ¿verdad? Ya tenían la concepción, ¿verdad?, de que sí se necesita la elaboración y la aplicación de algunas herramientas para poder obtener información. Por ejemplo, quedamos una guía de observación, una guía de entrevista, y pues la recomendación acá pues no vamos a aplicar ninguna muestra, ningún procedimiento estadístico para ver a cuánta gente vamos a solicitar información. No, ustedes pueden elegir algunos 2, 3, 5 informantes clave y con esa información pues ya podemos contar con información objetiva que posteriormente vamos a procesar. Entonces, aquí, por favor, pues ustedes ya tratan de que si es necesario elaborar algunos instrumentos, pues hay que hacerlo, instrumentos que no sean muy complejos. Si hay alguna manera de mandar los instrumentos por algún medio electrónico, pues también, ¿verdad? Mejor. Llegamos a más gente y no es necesario que tengamos ese contacto directo con ellos. Entonces ustedes van a definir aquí la forma de aplicación de sus instrumentos. Entonces es importante también que ya, si no lo incluyeron aún como anexo al plan, entonces que ya empiecen también a elaborar esos instrumentos, ¿verdad? A partir ayer también con el grupo veíamos de que a partir de que ya están definidos los indicadores, ¿verdad? Que son las medidas o las unidades de medida que vamos a ir a verificar a la ejecución del proyecto, ya podemos nosotros hacer nuestros instrumentos, saber qué indicador lo vamos a verificar a través de una guía de observación, cuál a través de una guía de entrevista, a través de una reunión. Pues ahí las técnicas se van a ir dando dependiendo de los indicadores y de la forma de la creatividad de ustedes, ¿verdad? Para ir obteniendo la información. La recomendación, no muchas visitas de campo, ¿verdad? Por lo menos unas 2, el monitoreo y la recopilación. Y en esta recopilación es una visita, pero bien aprovechada, ¿verdad? Para que no tengamos mucho contacto. Esa es una limitante de la auditoría social. En este momento, pues, las auditorías sociales, como muchos otros procesos de organización social, están bastante limitados por la situación de salud de toda la población. Bueno, ¿alguna duda con la cuestión de la ejecución del plan, compañeras? ¿Y Leo? ¿No? ¿Ninguna?
Bueno, vamos a continuar con el paso número 5. ¿Y ven la presentación, Darling? Sí, licenciada. Gracias, muy amable. Bueno, el paso 5. Luego de la ejecución, continúa la sistematización de la auditoría social. Y aquí la sistematización es un sinónimo de ordenamiento de información, ¿verdad? Entonces, este es el paso que continúa. El producto final de este paso número 5 es el informe, ¿verdad? En este paso nosotros tenemos que tener como producto ese informe. Y el informe es precisamente lo que nosotros vamos a presentar en nuestro examen final de auditoría social. Muy bien, entonces aquí en este paso 5, sistematización de la información de la auditoría, uno de los requerimientos es de que se realice colectivamente, ¿verdad? Ese ordenamiento, ese análisis, esa lectura, esa discusión, esa construcción de una definición o de una conclusión debe ser realizada de manera colectiva, ¿verdad? Con ideas, con aportes de todo el grupo. En este caso, pues es este grupo técnico que nosotros estamos conformando para realizar los procesos. Cuando nosotros formamos o promovemos la conformación de comisiones, es en el pleno de la comisión en donde se recomienda que se realice este paso número 5, que es la sistematización. Luego, otra cuestión acá es de que se trata de recopilar la experiencia, ¿verdad? Como la experiencia en torno al proyecto objeto de auditoría social. Entonces aquí pues nosotros ya tenemos la información y fue recopilada, ¿verdad? Y en este momento pues nosotros nos reunimos y empezamos a ordenar la información, ¿verdad? Entonces toda esta información recopilada la vamos a analizar, también vamos a comprenderla, ¿verdad? A comprender esa información y a establecer algunas comparaciones. Ya ustedes también lo han empezado a hacer, ¿verdad? Han dicho, mire, acá en el proyecto se estableció un grosor de una carretera y cuando uno va ya se deterioró y se ve que a simple vista pues no es el grosor que estaba indicado en el proyecto, por ejemplo. Entonces ahí nosotros también analizamos la información y también empezamos a hacer las comparaciones respectivas, se discute la información también. En el caso de ustedes como equipo técnico puede ser que difieran en algún tipo de información, entonces pues hay que discutirla o hay que retomar el monitoreo de campo para poder tener información de la manera más objetiva posible. También se hace un proceso de validación o de evaluación, también se integra, ¿verdad? El concepto dictamina es como ya llegar a algunas conclusiones, ¿verdad? O algunos hallazgos y decir, bueno, efectivamente, el grosor de la carretera se planteó de 20 centímetros y se realizó de 10 centímetros, imagínense. Entonces, ahí es como un dictamen, ¿verdad? Es como una conclusión en auditoría social o la definición de un hallazgo en donde nosotros vamos a fehacientemente tratar de hacer algunas afirmaciones con respecto a lo que hemos observado, a lo que hemos establecido y a los descubrimientos que hemos realizado en la auditoría social. Y finalmente, pues nos vamos a ir definiendo algunas conclusiones y algunas recomendaciones. Todo esto plasmado en un documento que se denomina informe de auditoría social. Posterior, pues se redacta el producto final, que es el informe, ¿verdad? Y como les repito, pues el informe es el documento que nosotros vamos a presentar el día de la evaluación. Yo les voy a mandar una guía sobre qué aspectos del informe vamos a presentar, hacer la presentación oral. Y pues y luego yo les voy a explicar cuáles son los elementos que conforman ese informe. ¿Alguna duda al momento? A ver qué dice Tefi. ¿Está Tefi? ¿Alguna duda? Sí, licenciada.
Yo no soy licenciada, si solo es mi internet, pero no le logré escuchar muy bien lo de el tercer paso, que es en este paso se analiza, comprende, discute, evalúa. No sé si me podría volver a medio repetir para copiar bien. Bueno, en este paso lo que tenemos que hacer, ya tenemos la información, ¿verdad? Y de manera colectiva se analiza la información que hemos obtenido y tratamos de comprender colectivamente esa información. También hay un proceso de discusión de grupo. Pudiera ser que hayan algunas diferencias de percepción del grupo con relación a una situación en particular. Entonces, pues se pretende que se hagan descubrimientos a través de esa discusión colectiva. También una validación o una evaluación. Se integra la información que tenemos, ¿verdad? De repente nosotros tenemos mucha información, entonces en este momento pues tratamos de integrar toda la información y de buscarle la vinculación que tienen dentro de ese proyecto, dentro de la totalidad del proyecto que nosotros estamos auditando. El dictaminar, pues, es ya llegar a conclusiones, ¿verdad? Llegar a hacer afirmaciones que finalmente se constituyen en los hallazgos o en los descubrimientos de la auditoría social. Y posterior, pues, ya se definen las conclusiones y las recomendaciones pertinentes. Y, bueno, luego se incluye la redacción del informe, que es el producto final de este proceso de auditoría social. Bueno, luego tenemos el otro punto que es, bueno, algunas acciones recomendadas en este paso. Tenemos aquí algunas acciones para la sistematización, es que debemos clasificar muy bien la información. Vamos a tener información que proviene de una guía de entrevista. Entonces, también acá queda implícito que vamos a hacer un procesamiento de información, ¿verdad? Si aplicamos 5 guías de entrevista, pues vamos a hacer el proceso de procesamiento, ¿verdad? Vamos a ver si esa fue una guía de entrevista de opción múltiple, etcétera. Pues nosotros aplicamos las técnicas de investigación aquí. Y también de procesamiento de la información. Podemos hacer nuestras gráficas para ir teniendo conclusiones. Por ejemplo, no sé, podría ser con relación a la utilidad o a la satisfacción, al grado de satisfacción del proyecto de construcción de cancha polideportiva. Entonces, ustedes entrevistaron a 9 beneficiarios, por ejemplo, y de los 9, 6 dijeron que estaban satisfechos y 3 que no. Entonces ustedes pues tienen que hacer esa clasificación de la información y tienen que analizar, porque de ahí ustedes van a sacar los hallazgos. Entonces es muy práctico porque ustedes se dan cuenta que no es una investigación técnicamente elaborada, porque para la investigación nosotros sí tenemos que aplicar procedimientos estadísticos y en este punto aplicación de muestras sobre un universo. Nosotros no, ¿verdad? La auditoría social es un proceso más práctico, por supuesto que es un proceso que se tiene que buscar la mayor objetividad, porque recuerden que vamos a construir hallazgos y vamos a hacer afirmaciones que incluso nos pueden poner en dificultades si nosotros no informamos objetivamente las situaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que, aunque no sea un proceso técnicamente elaborado como la evaluación o como la investigación, pero sí tiene ciertos requerimientos. Uno es la objetividad, por ese compromiso que la ciudadanía tiene al hacer la presentación de sus resultados de auditoría social, ¿verdad? Entonces debemos aproximarnos con mucha objetividad. Por lo mismo, pues también se aplican esas herramientas o esas guías de entrevista o de observación. Y algo importante en la auditoría social es que la práctica, la realidad es la mayor evidencia de cómo se están desarrollando los procesos, ¿verdad? Entonces, la auditoría social es como ese proceso de técnico, ¿verdad? De analizar la información y de construir, de escribir. Alguien decía en un grupo ayer que la población o los habitantes de la comunidad están viendo el problema, están viviendo el problema, pero finalmente no saben cómo, pues, organizar toda esa información que tienen
cómo presentar un documento, ¿verdad?, que evidencia algunas debilidades que se están dando en la ejecución del proyecto. Entonces, este es el producto de la auditoría social. Luego, el análisis e interpretación de la información es vital aquí. Tenemos que analizar, tenemos que interpretar la información, tenemos que hacer esa aproximación a los descubrimientos, ¿verdad? Y al analizar por qué es que se dan algunas acciones o alguna toma de decisiones dentro de los proyectos. Esto es un elemento de lo político del trabajo social. Yo vi a algunos de ustedes en la conferencia que organizaron las estudiantes del tercer semestre el día de ayer, y ahí hablaban algo sobre el tema de lo político, ¿verdad? Y la auditoría social tiene mucha relación con con lo ético y con lo político, ¿verdad? Lo ético porque nos asumimos el compromiso como ciudadanas, pero también como técnicas y técnicos licenciados en trabajo social, asumimos el compromiso de exigir, ¿verdad?, y de aplicar, de promover el cumplimiento de los derechos humanos, ¿verdad?, y de defender los derechos de la ciudadanía. Es parte de lo ético, y lo político pues es también como la influencia que el trabajador social puede tener con este tipo de procesos en la toma de decisiones, tanto a nivel local como a nivel nacional. Entonces, pues la auditoría social es un proceso que requiere fundamento ético-político del trabajo social. Bueno, la evaluación de la información también, pero más que una evaluación es una verificación de esa información, redacción y validación del informe técnico de la auditoría social. Son como las acciones que engloban este proceso. Y pues luego, aquí algo que nos interesa mucho en este momento, ¿verdad?, que es el informe los elementos del informe de la auditoría social. Muy bien, entonces los elementos que vamos a ver acá son los siguientes. Este informe que ustedes van a presentar en su día de evaluación, en su fecha de evaluación, todavía no tenemos calendario de evaluaciones finales, yo se las comparto al nada más tenerla, para que ustedes pues ya la conozcan. El primer aspecto de que contiene el informe de auditoría social es nuestra respectiva carátula. Pues ustedes, aquí no hay ninguna dificultad, tienen la identificación de la universidad y del curso,